Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de reunirme con vosotros y voy a intentar contaros alrededor de la memoria y de la memoria cómo surge el proyecto literario en el que estoy embarcada, que es lo que yo llamo los episodios de una guerra interminable. En realidad esta historia empieza hace mucho tiempo. Empieza casi al mismo tiempo que mi propia historia, ¿no? En 1972 o 73, yo creo que fue en el 72, yo estaba en mi casa de Madrid cocinando con mi madre, porque ya me gustaba mucho cocinar. En Inés y la Alegría por fin he conseguido meter una protagonista cocinera, y todas las cosas que hace Inés, menos los paparajotes, los sé hacer yo, ¿eh? Los paparajotes no, porque nunca he tenido un limonero cerca, por eso de que soy de secano, pero bueno, estaba cocinando con mi madre me dejó ayudarla a picar cebolla, a pelar ajos, a hacer esas cosas, ¿no? Y en aquella época mi madre compraba el Lola todas las semanas. El Lola de los años 70, que os acordaréis, los que tengan mi edad y sean más mayores, que era una revista llena de glamour, no como ahora que sale en el Lola cualquiera. O sea, en aquella época solamente salían reinas, princesas y estrellas de Hollywood. Y estrellas de Hollywood solo las importantes de verdad. Y en medio de Lola a veces se asomaba una mujer muy poco glamurosa, una mujer muy mayor, que era mulata, que iba vestida con un chándal. Normalmente llevaba un turbante de felpa en la cabeza. O sea, y yo no entendía por qué esa mujer salía en el Lola. Ella vivía en Francia en una granja y tenía muchos hijos, 17 o 18. Y un día le pregunté a mi madre que por qué esa mujer salía en el Lola. Y mi madre me contó que era famosísima, que había sido una de las mujeres más famosas del mundo en los años 20. Era Josephine Baker, mi madre la llamaba Josefina Baker, que era como la haya llamado en su casa, y eso era lo que explicaba que en una esquina de la revista aparecía siempre una foto de una mulata muy joven y muy guapa con una falda de plátanos, y que iba desnuda, aunque Lola le hubiera puesto unas estrellas así de grandes encima del pezón, pero iba desnuda, ¿no? Entonces, aquel día mi madre dijo una cosa a la que ella obviamente no le dio importancia y que para mí fue muy importante. Me dijo: tu abuela la vio bailar. Entonces, yo había nacido en 1960 en Madrid, me había educado en un colegio de monjas. Yo siempre digo que, aunque es verdad que en algunos aspectos, pocos, el régimen evolucionó a partir de la mitad de los años 60 hasta el final, la economía, sobre todo, en los aspectos relacionados con la producción, en otros ámbitos el franquismo no se modificó en absoluto durante todo el tiempo que duró, y especialmente en la educación. O sea, en la educación el régimen mantuvo una ficción de posguerra hasta el final, hasta el punto de que a la gente de mi edad nos educaron para vivir en un país que por fortuna nunca existió. Ahí me educaron para vivir en un país determinado, y cuando me hice adulta ese país había desaparecido, ¿no? Pero claro, cuando yo tenía 12 años, que mi abuela hubiera visto bailar a una mujer desnuda era como un argumento de ciencia ficción, era algo que no tenía ningún sentido, que no podía ser. Y me quedé tan impresionada que le pregunté a mi madre, le dije: pero la abuela vio bailar a esta mujer. ¿Qué abuela? Y mi madre me dijo: pues ¿qué abuela va a ser? Mi madre. Y yo dije: ¿y tu madre vio bailar a esta mujer dónde? Y mi madre dijo: pues en Madrid. Y dije: bueno, en Madrid, ¿por qué? Dije: ¿pero en Madrid dónde? Y me dijo: pues en un teatro, como un poco molesta ya por mi insistencia, ¿no? Y yo sé que parece una frivolidad, pero aquello fue la punta del iceberg. Y en aquel momento me di cuenta de que el progreso no era una línea recta. Yo creía que yo era más moderna que mi madre era más moderna que mi abuela. Y en aquel momento comprendí que mi abuela era la más moderna de las tres. Y a partir de entonces empecé a preguntarme por qué. ¿Cómo era posible, sobre todo, que yo, que era la nieta verdadera de mi abuela, no me pudiera creer que su vida había sido su vida de verdad? Había algo muy perverso en
esa incredulidad mía. O sea, ¿qué había pasado? ¿Quién me había robado a mí la capacidad de creer en la vida de mi abuela? De repente me faltaba algo, ¿no? Aparte de que se desordenara esta idea de progreso que yo tenía, ¿no? Yo creo que desde entonces, si tenía 12 años, he estado dándole vueltas a lo mismo, a un tema que es el tema que ha sido el tema de mi vida y que yo creo que también es el asunto pendiente de mi generación. Yo creo que en cada país, cada generación tiene un asunto pendiente, una especie de tarea que pesa sobre sus hombros y que tiene que resolver. Y creo que el asunto que pesa sobre los hombros de mi generación, el asunto que tenemos que resolver es el de la memoria. La memoria que en definitiva es el de la normalización democrática de España. Porque la fundación de la democracia española se asentó sobre un pacto de amnesia consciente. La consigna fue: hay que olvidar para progresar, y esa insensatez originó una fragilidad congénita, una debilidad congénita en la democracia española actual. Bueno, aparte de las consecuencias políticas, digamos, sentimentalmente, desde que tengo 12 años me estoy preguntando también por este tema, ¿no? Y, sin embargo, cuando empecé a escribir, solo me ocupé del tema de la memoria oblicuamente. En realidad, lo que me ha pasado a mí es muy curioso. Los que hayan leído mis libros lo van a comprender. Porque ahora mucha gente me dice: ¿y cómo has podido cambiar tanto del principio a ahora? Yo no he cambiado nada. Yo he estado escribiendo toda mi vida la misma historia. Lo que pasa es que la he escrito al contrario. Yo empecé a escribir y me ocupé de los conflictos de identidad de mi generación, en mi país, en mi ciudad. Escribí sobre las chicas de la movida para hacer una frase que todo el mundo pueda entender, y examiné su identidad desde todos los puntos de vista posibles. Desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista amoroso, sentimental, político, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un momento, cuando acabé la de geografía humana, en el que me di cuenta que ya no tenía nada más que contar. Ya había mirado a mi alrededor desde todos los lugares que se me ocurrían. Y entonces escribí Los seres difíciles, que es un poco un libro bisagra, es un poco la mitad de mi obra. En Los seres difíciles aparece un personaje que se llama Sara Gómez Morales, que es una niña que nace en 1947, es decir, 8 años después de que acabe la guerra civil, y sin embargo es un rehén de la guerra civil toda su vida. Porque cuando nace, su padre acaba de salir de la cárcel y su madre recibe una petición de la mujer para la que trabaja, que no puede tener hijos, le dice: dámela que yo te la crío. En 1947, en un año en el que realmente su madre no era libre de decir que sí o de decir que no, solamente tenía una opción. Entonces este personaje de Sara Gómez, de alguna manera, fue el que me abrió a mí el camino hacia el corazón helado, el que me permitió, digamos, afrontar de frente otro tema, que es un tema que está en todas mis novelas anteriores. Es un tema que está en Malena, porque en Malena hay un capítulo que podría estar en El corazón helado. Es un tema que está en Atlas, porque la historia de los padres de Ana podría estar en El corazón helado. Es un tema que está en mis cuentos. Es un tema que hasta está en Las edades de Lulú. Porque yo no... Las edades de Lulú, que es una novela muy típica de un momento histórico concreto en España. Yo no sé cuántas novelas eróticas habrá en la historia que tengan un protagonista comunista, pero el protagonista de Las edades de Lulú era comunista, y Manuel Azcárate me dijo una vez que a mí el partido me debería condecorar por haber hecho que ese personaje fuera comunista. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Sara Gómez yo encontré un camino para, a los 40 años, cuando ya era lo suficientemente fuerte, cuando ya era lo suficientemente madura, como para mirar de frente hacia ese tema de la memoria, poder escribir una novela que afrontara directamente ese tema, en vez de afrontarlo oblicuamente, ¿no?, que es El corazón helado. Luego empecé a escribir los episodios, de los que ahora hablaré, pero lo gracioso de todo esto
es que los episodios tienen todos un epílogo que sitúa a sus protagonistas en la transición. Todas las 6 novelas van a tener un epílogo que va a situar a los protagonistas en los años 70. Porque en realidad, aunque no lo parezca, este ciclo de novelas es un ciclo de novelas sobre la transición, sobre cómo se hizo la transición en España, digamos, lo que faltó en la transición. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como estas novelas tienen un epílogo que termina en los años 70, las últimas van a terminar exactamente donde empezaron las primeras, que es en la infancia de las protagonistas, de las chicas de la movida, de mis primeras novelas, que suceden en el año 70. O sea, que he escrito siempre la misma historia, pero al revés. En vez de empezar por los abuelos y acabar por los nietos, he empezado por los nietos y he terminado por los abuelos, pero es siempre la misma historia. Cuando yo escribí, pensé en escribir El corazón helado, yo tenía esa... Ahora voy a explicar cómo llegué a los episodios, ¿no? Por qué los escribo y qué sentido tienen. Cuando yo empecé a pensar en escribir El corazón helado, yo tenía una sensación que yo creo que es muy general entre los españoles y muy curiosa, verdaderamente ahora, si lo pienso, es muy incomprensible, que es que de la guerra civil ya lo sabía todo. O sea, que ya... Total, yo ya lo sabía quiénes habían sido los buenos, quiénes habían sido los malos, cómo había acabado, lo que había durado. Y, sin embargo, para escribir esa novela yo tenía un par de lagunas que no podía rellenar. No sabía nada de la División Azul y necesitaba saber de la División Azul porque un personaje se iba a Rusia con la División Azul, y no sabía nada de un tema que luego es capital en la novela, que es la segunda generación del exilio. Yo creo que en general la mayoría de los habitantes de este país tiene una imagen del exilio articulada en 2 fotografías: los Pirineos en el 39 y la escalerilla del avión de Iberia en el 77. Y parece que entre el 39 y el 77 lo único que han hecho los exiliados ha sido envejecer. O sea, envejecer para poder coger el avión de Iberia y volver. Pero claro, yo pensaba, ¿y los hijos de los exiliados qué? O sea, ¿cómo se sentían? ¿Qué hacían? ¿De dónde eran? ¿Se casaban entre sí o no se casaban entre sí? ¿Qué relación tenían con la historia de sus padres? ¿Volvieron o no volvieron? Yo necesitaba saber eso, ¿no? Entonces empecé a leer un poco para refrescarme la memoria y para documentar estos 2 puntos concretos, y lo primero que descubrí, fue una gran cosa, es que yo no sabía casi nada. Aunque había estudiado geografía e historia, aunque había leído mucha literatura, yo no sabía casi nada de la guerra, ¿no? Y es muy curioso cómo la historia contemporánea de España es una de los periodos históricos más complicados que existen, y cómo todo el mundo lo da por sabido con esa alegría en general, ¿no? Y dicen, no, ya se sabe que primero fue esto y luego fue lo otro y tal, y ya, ¿no? Entonces, cuando descubrí que no sabía nada, eso me inquietó y me maravilló y me preocupó. Y entonces empecé a leer y me enganché como se enganchan los niños a los videojuegos. Empecé a leer con una avidez absoluta, o sea, cada libro que leía me obligaba a leer 4 más. Cada uno de esos libros me obligaba a leer 4 más. Descubrí además que la generación de la República, aparte de muchas otras cosas, es probablemente la generación de nivel literario más alto que ha habido en la historia. O sea, porque leías memorias de ministros de defensa, de generales del ejército, memorias escritas con un nivel inverosímil. O sea, yo pienso que ahora ponemos a las Sorayas a escribir sus memorias y no vamos a poder leerlas. Pues, bueno, empecé a leer y a ver solamente cine español de la guerra de la República, la guerra de la dictadura, a ver solo fotos a oír solo. Mi hija la pequeña lo cuenta con mucha gracia, que ella volvió a casa y yo tenía puesta a Concha Piquer y estaba viendo películas en blanco y negro y ella no lo entendía. Decía, a mi madre le pasa algo, y sí me pasaba, ¿no? Me pasaba. Entonces, yo durante todo este proceso que no ha terminado, aunque ahora he vuelto a leer novelas, felizmente, ya se me ha quitado un poco la ansiedad, porque es que hubo una temporada,
larga de 5 o 6 años que no leía novedades, ni nada. Hacía como mucho frío fuera de mi obsesión, yo solo leía de lo mío. Y ahora cuando me voy un poco tengo que volver. Enseguida, porque parece como que sí, parece que va a cambiar algo, si yo no vuelvo, ¿no? Pero bueno, estuve leyendo y yo no leía para buscar historias, no leía para documentar nada, leía para saber, leía sobre todo para entender, leía para intentar entender. Y durante ese proceso, una serie de historias se fueron encontrando conmigo, digamos, yo no me las encontré porque no las buscaba. Estaban allí y, bueno, pues fui conociendo una serie de historias que tenían que ver, historias que sucedieron en la posguerra, en el interior, y no las podía meter en la novela, porque yo había decidido exiliar a los Fernández. Entonces, si yo contaba el exilio, no podía contar la posguerra en el interior, porque la novela ya tenía 1000 páginas, entre otras cosas, y porque tampoco tenía sentido hacer 3000, ¿no? Entonces, bueno, pues había una serie de historias que yo me las iba guardando, las escribí en un cuaderno, porque a mí me gustan mucho los cuadernos, porque lo que se escribe en los folios se pierde, pero lo que se escribe en el cuaderno se queda, porque hay una espiral que impide que se vaya. Escribí historias, en un cuaderno las pensaba, las miraba y no sabía qué hacer con ellas. Cuando acabé El corazón helado, me quedé un poco exhausta y un poco agotada, ¿no? Porque claro, después de escribir una novela de 1000 páginas, no sabía qué hacer. O sea, ¿qué hacía? Otra de 1000 páginas, iba a ser un poco pesadita ya. Pero si después de escribir esa novela hubiera escrito una novela contemporánea, policíaca de 200 páginas, eso hubiera sido muy desconcertante. Habría sido muy desconcertante para mis lectores y habría sido muy desconcertante para mí. A mí misma me habría parecido tan raro que no habría podido ni acabarla, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, di muchos bandazos, escogí... A mí había una historia de estas que yo había ido descubriendo que me gustaba mucho, que era la invasión de Arán, porque me parecía completamente inverosímil que nadie supiera nada de eso, porque la primera vez que lo leí tuve una taquicardia y no me lo podía creer, porque lo leí además en un libro de Secundino Serrano que se llama Maquis, la historia del movimiento guerrillero español, que dice literalmente: hasta que en octubre de 1944 el ejército guerrillero enviado desde Toulouse invadió la península, los Pirineos, el Valle de Arán. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es posible esto, no? Y esa historia me parecía increíble en todos los sentidos, porque es épica con mayúscula, era una historia de gran épica, no de pequeña épica, ¿no? De gran épica, y porque cuando pensé en ella se me ocurrió inmediatamente un argumento. Yo leí La invasión de Arán. Yo cuando escribo normalmente parto de imágenes. Hay una imagen que se apodera de mí y que me sugiere que tengo que escribir, que normalmente me da el principio de la novela, o al menos me da al protagonista de la novela, ¿no? Y yo, mientras leía, con aquella sensación de estar viendo algo imposible, y entraba en internet y buscaba Arán y salían las fotos y yo no me lo podía creer, yo pensaba qué bonito sería una mujer que va a caballo a reunirse con los guerrilleros, con una pistola y con 5 kilos de rosquillas. Los 5 kilos de rosquillas no sé por qué es, porque no me controlo yo, pero vamos, sé que ella iba ahí. Entonces yo pensé, esta imagen que me gusta a mí tanto, ¿por qué es tan coherente? Y me di cuenta, bueno, es tan coherente porque es un western. Entonces decidí hacer un guión de cine. Esta es una larga historia, otro día hacemos un seminario y os cuento lo que pasó con esa película, que no se sabe todavía qué va a pasar con ella. El caso es que intenté levantar la película con una amiga mía que es directora de cine y tal, como que no salió. Y un día estuve 1 año y medio equivocándome, o sea, escribiendo versiones y versiones que no salían. Y un día, pues yo creo que me iluminó don Benito Pérez Galdós y tardé 5 minutos en acertar. Y yo dije, pero bueno, ¿y yo por qué hago esto? Si yo lo que sé hacer son novelas. Yo lo que tengo que escribir son novelas.
Entonces saqué todas esas historias que tenía en la cabeza y las que había escrito en un cuaderno, las puse idealmente sobre la mesa y comprobé que me salían 6 novelas que me permitían recorrer 25 años de la vida de España, desde el 39 hasta el 64, desde una perspectiva determinada. Los episodios de Una guerra interminable son novelas independientes que tienen un principio, que tienen un final, pero que comparten una coherencia cronológica, puesto que van efectivamente del 39 al 64, y que comparten un espíritu, porque son novelas que cuentan el franquismo desde la óptica de los resistentes, desde la gente que dijo que no, desde la gente que no se rindió, desde la gente que luchó, que siguió luchando contra la dictadura. Resistencia política y resistencia armada. Las dos primeras novelas son de guerrilla, son de guerrilleros. Me he tenido que dar en la mano y parar, porque yo por mí podría haber seguido escribiendo novelas de guerrilleros hasta el día de mi muerte, pero no era plan, porque es un tema que me parece tan fascinante y está tan desaprovechado y me parece tan inverosímil. Vamos, la historia de Arán, si este país fuera otro, tendría 7 películas, una de Hollywood, porque es que es, pero claro, como aquí somos como somos, entonces puse esas novelas sobre la mesa y me di cuenta que yo tenía un modelo ya, que había un modelo que me valía a mí, que eran los episodios nacionales de Galdós. Galdós es un escritor, quizás el escritor más importante, que ha sido más importante para mí en mi vida, primero como lectora y luego como escritora. Galdós tiene mucho que ver en esta obsesión mía por comprender el país en el que me ha tocado vivir. Yo a los 15 años, el primer libro de Galdós que leí fue Tormento. La historia de un cura que se enamora de una huérfana y la pierde, y la huérfana ni siquiera es muy inocente y el cura ni siquiera es muy malo, cosa que a mí me pareció, eso sí que fue ciencia ficción. O sea, no, mi abuela fue un ovni, pero Tormento fue ya el platillo volante cayendo en mi vida, ¿no? Y bueno, y Galdós lo había hecho ya. Galdós se había inventado un modelo que a mí me valía. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es, me invento una historia de ficción y la encajo en el marco de un acontecimiento histórico real. El Valle de Arán, en el caso de Inés y la Alegría, la invasión y la represión en las zonas rurales guerrilleras en los 3 últimos años de los años 40, en el caso del lector de Julio Verne. Construyo una historia de ficción con personajes de ficción, lo encajo en un acontecimiento histórico real y hago que los personajes de la historia con mayúscula, de la historia real, interactúen dentro de mi novela con mis personajes de ficción. Eso es un poco la idea, ¿no? Es un poco la idea de estos libros, que son novelas independientes, que tienen un principio y un final, pero que comparten personajes, porque ahí también yo tengo la suerte de tener una tradición esplendorosa que seguir, y Galdós también tomó esa decisión por mí, y mis novelas comparten personajes. Los protagonistas de algunas novelas son secundarios en otras, y hay secundarios que son secundarios en varias. Pues, por citar solo un ejemplo, los que hayan leído Inés y la Alegría, el médico que cura a Galán en Madrid es el protagonista de la 4ª novela, por ejemplo. Para los que hayan leído El lector de Julio Verne, Antonio el Guapo, ese guerrillero que viene en un tablao, es hermano de Manolita, que es la protagonista de la 3ª novela. Bueno, hasta ahí voy a llegar, no voy a seguir más, pero esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, yo quiero decir, voy a hablar un poco del lector, igual que he hablado un poco de Inés, voy a hablar un poco, pero antes sí me gustaría decir un par de cosas generales, ¿no? Yo soy escritora y mi obligación es escribir buenos libros. Esa es mi obligación y esa es mi misión, esa es la misión de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo, por otro lado, escribo estas novelas obedeciendo
a un impulso moral muy fuerte, que es efectivamente la reivindicación de la resistencia antifranquista. Vivimos en un país en el que, como la transición a lo que se pareció fue a una escena de Mary Poppins, que es cuando sale ella con los niños y llueve, y se cogen de la mano y saltan y salen en un país de dibujos animados, con muchos colorines, la resistencia, que en otros países resistencias mucho más endebles se convirtieron en la base del orgullo nacional cuando llegó la democracia, pero resistencias de Chichimoni al lado de la que hubo aquí. Aquí, en cambio, como la transición implicó eso, el dibujo de una raya ideal en el suelo, y todos nos cogimos de la mano y saltamos al otro lado, y fue como si 40 años de dictadura se pudieran borrar solamente por el hecho de querer borrarla. Pues los resistentes se han perdido por el camino, porque los resistentes son especialmente incómodos y especialmente engorrosos de evocar. Si era tan fácil llegar a una democracia, si solo hacía falta esperar a que el dictador se muriera, ¿por qué estos pesados insistían en luchar y en luchar? ¿Y por qué insistían en que la policía les matara? ¿Y por qué les golpeaban? ¿Y por qué les torturaban? Es decir, hemos perdido muchas cosas con el pacto de silencio de la transición. La memoria de la resistencia la hemos perdido casi completamente, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo El lector de Julio Verne, una vez fui a Madrid de casa al aeropuerto en un taxi, y acababa yo de tener una idea, que era que una de las mujeres de la casa cuartel del pueblo de Jaén, donde sucede la novela, iba a ser muy especial, porque iba a ser muy atractiva físicamente y coja. Era una cosa muy rara. Entonces yo me daba cuenta de que era una cosa muy rara. Entonces llamé a Juan Cerezo, aquí, mi editor, aquí presente, y le dije: oye, te voy a contar una cosa. Es que se me ha ocurrido que uno de los guardias está casado con una mujer que es coja, y que tampoco es muy guapa, pero que lo que tiene es como un aura sexual muy fuerte. Es una mujer muy irresistible y tal. Y tiene una cadera más alta que otra, y arrastra la pierna, pum, 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 y el taxista iba callado. Y yo le apagó la radio y todo. Y yo le pregunté a Juan: ¿tú crees que es verosímil? ¿Tú crees que es verosímil? O sea, ¿a ti te parece? Y entonces él me dijo que sí. Bueno, colgué, pim, pim. Y entonces el taxista me dijo: perdóneme que la moleste, pero es que he oído lo que usted contaba y me ha interesado mucho. ¿Usted es guionista de series de televisión? Me preguntó. Y le dije: no, yo soy escritora. Ah, ¿y qué escribe? Dije: novelas. Dice: ¿y esto de la mujer coja que ha dicho es para una novela? Dije: sí. ¿Y de qué va? Entonces lo conté por encima y le dije: es una historia de la resistencia. Y a pesar de que le había dicho que pasaba en un cuartel de la Guardia Civil, en una casa cuartel, a pesar de que lo había oído, le oyó la palabra resistencia y dijo: de la francesa. Y dije: no, de la de aquí, la resistencia antifranquista. Y entonces el taxista me dijo muy sinceramente: pero si aquí no hubo resistencia. Entonces aquello fue como, eso fue otra vez, pensé: esto me lo ha mandado don Benito para que no desfallezca. Este taxista me ha puesto don Benito en mi vida para que no desfallezca. Entonces, pues mi intención es esta. El primer libro de la serie es Inés y la alegría. Inés Ruiz Maldonado es la mujer de mi imagen inicial, la que hace 5 kilos de rosquillas y roba una pistola de un caballo y se va al encuentro de los guerrilleros. Y El lector de Julio Verne tiene un origen distinto y tiene un origen muy biográfico. Es una novela que tiene mucho que ver con la vida auténtica de la gente. Porque cuando yo estaba inmersa en este proceso de leer y de obsesionarme y de preguntar y de ver, yo hice un viaje por el norte de Marruecos, por la zona del protectorado español, que era una zona muy especial para mí porque toda la familia de mi madre, a pesar de que todos eran españoles, pasa por Marruecos. Mi abuelo y mi abuela vivían en Marruecos, se conocieron allí y tal. Bueno, algún día contaré yo esa historia. En realidad, en la historia de mi familia lo interesante no son los abuelos, son los bisabuelos. Los abuelos son una cosa de nada, ¿no? Pero bueno, íbamos por allí, por el norte de Marruecos, y yo fui a ver Arcila y me emocioné mucho porque pensé en mi abuela, que era una niña que había nacido en un pueblo de Málaga. Cuando llegó allí,
no sé, me pareció como muy tremendo. Y luego mi abuela, que se llevó a mi madre, bueno, fue una situación como que me emocioné mucho. Y yo creo que empecé a contar esta historia familiar, y yo iba con mi marido y con un amigo suyo y mío, catedrático de universidad, psicólogo de la Facultad de Psicología de Granada, que yo sabía que era de Jaén, pero no tenía ni idea de que fuera hijo de un guardia civil ni nada. Yo sabía que era de Jaén porque además sabe muchísimo de aceite de oliva y siempre nos recomienda cuál hay que comprar y nos regala unos buenísimos. Como yo empecé a contar esta historia y lloraba porque estaba muy emocionada, pues se creó en un coche que iba de Arcila a Tánger un clima singular, y entonces él me empezó a contar cosas de su infancia que yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Él me contó que era hijo de un guardia civil y vivía, él es un poco más joven que Nino, pero lo que me contó construye la base de Nino, que en su pueblo, como había habido mucha guerrilla, los muros de la casa cuartel eran muy frágiles, porque habían corrido los tabiques muchas veces para meter a más guardias. En su pueblo, fue en Santa de Martos, que era un pueblo muy pequeño, llegó a haber 8 guardias civiles para unos cientos de habitantes, ¿no? Entonces, el caso es que como se adelgazaban los muros, él me contó, me lo dijo así: yo oía cosas que no tendría que haber oído. Una de las cosas que él no tendría que haber oído eran los gritos de los detenidos, porque como estaba todo tan junto, los calabozos estaban allí y oían las palizas, y se preocupaban, como Nino en la novela, de que sus hermanos pequeños no se asustaran. O sea, cantaban o les contaban rollos, se los metían en la cama. Había una especie como de sucesión en ese control del miedo, ¿no? Y me contó que oía también las conversaciones de su padre con su madre, y que un día oyó que su padre estaba muy preocupado porque él era muy bajito. Mi amigo Cristino es bastante más alto que yo, eso lo digo para eliminar la angustia de entrada, pero de pequeño era muy bajito. Y su padre le dijo una noche a su madre, en una frase que ahora, una preocupación que yo creo que ahora a la gente joven le debe parecer inverosímil y absurda, pero a mí me parece muy conmovedora, porque me devuelve mucho al país pobre que fue este país, y a un tipo de preocupación que tenían los padres por los hijos, que expresa más ternura que otra cosa, ¿no? El padre le dijo a la madre, estoy muy preocupado porque el niño no crece, y si no crece no va a dar la talla, y si no da la talla no va a ser guardia civil, y qué va a ser de él. Entonces he pensado que debería escribir a máquina, porque así puede llegar a secretario de ayuntamiento o oficinista en la Diputación, y todo el mundo le defenderá, le llamará de don. Eso fue lo que oyó Cristino cuando hablaba su padre y su madre. Y luego me contó que la consecuencia de eso fue que él, que vivía en un pueblo muy bonito y muy pequeño, en pleno monte, todas las tardes cuando salía de la escuela, sus amigos iban a jugar al fútbol y él se iba a la oficina del cuartelillo, que debía ser un sitio absolutamente siniestro, y le ponían un tomo de la espasa y un cojín para que llegara a la mesa, y entonces así llegaba a la mesa, pero los pies no tocaban el suelo. Entonces, esa imagen de los pies de Cristino en el aire, en un despacho completamente sombrío, un niño muy repeinado, sentado encima de un tomo de la espasa, con los pies que bailaban en el aire, fue la imagen que me dio la novela. Yo dije, yo esta novela la tengo que escribir. Esta novela la tengo que escribir. Aquella noche Cristino me contó cómo se vivía en una casa cuartel, cuál era la situación de un niño, que era él todavía, y ahora es este más, atravesado por una contradicción. Un niño dividido entre el amor que siente por su padre, porque él sabe que su padre es un buen hombre, aunque las cosas que hace no sean buenas, y la admiración secreta, clandestina, porque es hijo de un guardia civil, que siente por los guerrilleros, porque los guerrilleros representan la única libertad posible en el mundo donde vive este niño. O sea, los guerrilleros son los únicos que pueden elegir su vida en un pueblo donde todo el mundo tiene una vida asignada. El gran drama de Nino, que fue el gran drama de la infancia de mi amigo Cristino, es que a él no le pidieron su opinión y él no quería ser guardia civil. O sea, a él ni se le había pasado por la cabeza ser guardia civil. Entonces, cuando le puso su padre a escribir a máquina, fue cuando comprendió que en realidad lo que él opinara
no tenía importancia, porque esa vida era la que le esperaba, ¿no? Ese fue el punto de partida de la historia de Nino, un niño que vive en una casa cuartel, los que quizás sean los 3 años más tremendos de la posguerra española, entre el 47 y el 49, cuando el régimen ya sabía que los aliados nos iban a traicionar otra vez, y nunca serán bastantes, que ya sabían que no iban a quitarle del poder. El problema más grave que tenía Franco en el interior era la guerrilla, que mantenía viva la esperanza de la gente. Como con los guerrilleros en el monte no pudo, decidió acabar con los guerrilleros en el llano. ¿Cómo? Aplicando el terror sistemática e indiscriminadamente sobre las poblaciones civiles que ayudaban a los guerrilleros. Este es el momento histórico en el que Nino, que cumple 9 años, que ha cumplido 9 años, que tiene 9 años, oye a su padre decirle a su madre que no va a dar la talla y que no va a llegar a ser guardia civil. Y esta novela es la historia de cómo ese niño consigue escapar de su destino, ¿no? Cómo consigue escapar de su destino y vivir como él quiere vivir. Básicamente, en el pueblo donde vive Nino, que es muy pequeñito, solamente hay una persona que puede enseñarle a escribir a máquina. Y la persona que puede enseñarle a escribir a máquina es una maestra represaliada que vive en un cortijo que está al otro lado del cruce. En todos los pueblos de España hay un sitio que se llama el Cruce, o en todos o en casi todos. Y en Fuensanta de Martos también hay un sitio que se llama el Cruce. Pero este cruce es un cruce simbólico que marca el terreno del llano y el terreno del monte. Digamos, del cruce para abajo, la gente de orden puede pasear con tranquilidad. Del monte para arriba puedes tener encuentros con hombres armados. Y da la casualidad de que la maestra de máquina de Nino vive en un cortijo que está del cruce para arriba. Y Nino va allí a aprender a escribir a máquina porque a su padre, que es guardia civil, ese le parece un riesgo asumible, porque esté dispuesto a asumir ese riesgo, porque le parece que es más importante educar a su hijo, armarle dotarle de armas para el futuro que trabajar para su propia seguridad. Tiene que montar todo un mecanismo de despiste. El niño llega al monte, a ese cortijo, y el día que conoce a su profesora, conoce algo más. Su profesora vive en una casilla, lo que llaman en una casilla de un cortijo, un edificio secundario de un cortijo, y tiene una cama, una mesa y en unos cajones de madera de fruta una biblioteca de 300 libros, que es todo lo que ha podido salvar de su vida anterior. Y en esos 300 libros, que para ella son los restos del naufragio y para Nino son el mundo entero, porque cuando Nino ve los libros por primera vez le dice a doña Elena: usted debe ser muy feliz. Y ella le dice: no soy feliz. ¿Por qué lo dices? Dice: hombre, no sé, teniendo tantos libros. En esa biblioteca hay 15 novelas de Julio Verne. Y doña Elena le va prestando las novelas de Julio Verne. Y Nino las va leyendo. Y él, de lo único que es consciente, es de que esas novelas le abren una puerta para escapar de una realidad odiosa. De que leyendo se puede alejar de la casa cuartel, de los gritos de por las noches, de un futuro que no le interesa. Se puede alejar de todo eso. Y sin darse cuenta, los libros le enseñan a ver el mundo de otra manera. Los libros le enseñan, que hay otra definición de lo que es ser leal y de lo que es ser traidor, que hay otra definición de lo que está bien y de lo que está mal. Le enseñan cómo se pueden tomar decisiones en situaciones extremas, porque lo que lee son novelas de aventuras. Y mientras Nino lee novelas de aventuras, él no se da cuenta de que su vida se está convirtiendo en una aventura tan grave como las aventuras de los libros que lee. Ese es un poco el sentido de la novela. Nino lee y Nino
acaba siendo un pequeño héroe, un héroe a escala del pequeño pueblo, de la pequeña provincia, del pequeño país, de la pequeña lucha, ¿no?, para la historia de la humanidad en la que está metido, y consigue triunfar gracias a la intersección de los libros con dos personas fundamentales en su vida. Hay dos adultos que tutelan de alguna manera el camino de Nino y que le guían a lo largo de su infancia, ¿no? Uno de ellos, que se llama Pepe el Portugués, que es un hombre de 20 y tantos años, que vive solo en un cortijo en el monte, que le enseña a Nino cosas fundamentales irresistibles, como que si estira muy bien las camisas debajo del colchón y duerme encima no las tiene que planchar, o que si de mayor vive solo y tiene pocas cosas y las ordena, siempre no hay que limpiar, porque parece que todo está limpio y que eso se ahorra. Le va a enseñar también en qué clase de hombre se quiere convertir, cuál es el modelo de hombre que quiere ser. Y Nino va a llegar hasta el final de su propia novela de aventuras. Bueno, eso ya no voy a contar más, porque es muy complicado. Quiero recordar solamente que en esta novela también, antes de terminar, hay un personaje real, hay un héroe que forma parte de la leyenda del Partido Comunista de España. No es tan famoso, bueno, no es ni remotamente tan famoso como Dolores, o como Antón, o como Monzón, los personajes reales que salen en la primera novela, pero sí es un personaje heroico, un guerrillero legendario que se llama Cencerro, que existió en realidad. Tomás Villén Roldán, bueno, que a mí me contó Cristino en aquella noche de Marruecos. Cristino me contó que Cencerro era muy chulo, pero todos los guerrilleros eran muy chulos, porque no tenían más aparato de propaganda que ellos mismos, entonces tenían que ser chulos porque no. Pero que su deporte favorito era, para que se viera que él se movía por donde daba la gana, él iba a los mercados más concurridos, a las ferias más concurridas, a las ventas, y se entraba a tomar algo en una barra y siempre dejaba de propina un billete escrito a tinta donde ponía "así para Cencerro". A mí eso me pareció tan increíble que dije, bueno, ahora sí que escribo la novela, o sea, ahora sí que sí, ¿no? Y bueno, Pepe el Portugués es un poco mi Gabriel Araceli. Pepe el Portugués es el niño de mis ojos y sale en todas las novelas de la serie, en todas. Y bueno, contaba lo de Cencerro porque también tuve la suerte de que una nieta al menos de Cencerro fuera lectora mía, y cuando leyó Inés y la alegría se buscó la manera de encontrarme, de dar conmigo para conocerme, y me contó muchas cosas de su abuelo que no venían en ningún libro y que aproveché muy bien para escribir la novela. Solamente voy a contar dos para dar una idea de lo que estamos hablando. En la Sierra Sur de Jaén, en los años 40 estaba prohibido cantar la vaca lechera, por la segunda estrofa, que era un cencerro le ha comprado, a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, matamos con el rabo, que se lo cantaban a los guardias civiles como una provocación, y entonces te podían meter en un calabozo 3 días por cantarla. Y eso es verdad, eso no me lo he inventado yo. Y cuando a la mujer de Cencerro la detuvieron en una redada, la encontraron en una redada embarazada de 8 meses, la preguntaron de quién era el niño, ella sintió que ella tenía una responsabilidad política muy grave, porque si decía que el niño se había acostado con un buhonero, como decían los demás, pues iban a hacerle coplas a su marido, y entonces iba a ser guerrillero cornudo y se iban a reír de él. Dijo la verdad, que el niño era de su marido, y estuvo en la cárcel 9 años y medio por decir que estaba embarazada de su marido, ¿no? Yo creo que eso da un poco la idea de lo que estamos hablando, pero también, y con esto termino, estas historias tan terribles deberían servirnos para pensar en nuestros abuelos,
para pensar que ellos estuvieron mucho peor que nosotros, que ellos superaron una crisis mucho peor que la nuestra, que lo hicieron sin libertad para expresarse y que lo hicieron sin dejar de luchar. Nada más. Muchas gracias.